Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, como es natural, quiero agradecer la comparecencia de don Francisco Cabezas en esta comisión, cuyo objetivo es ilustrar cómo podría afrontarse una posible reforma de la ley del Mar Menor. La verdad es que considero que la intervención de esta mañana de don Francisco Cabezas, aparte del rigor técnico, aparte de la profundidad habitual que él suele tener en las comunicaciones que hace, yo creo que engloba desde una perspectiva total el problema fundamental que tenemos en la ley del Mar Menor. Porque el problema, o por lo menos uno de los problemas principales, es las continuas rupturas que se van produciendo con respecto a las soluciones o a los avances o al conocimiento que se va produciendo a lo largo del tiempo. Si nos remontamos, como podemos remontarnos a la ley del año 87 del Partido Socialista, que era una ley perfecta en todo su planteamiento, cómo esa ley fue tirada a la basura posteriormente por otra iniciativa legislativa, pero no solamente se trata de rupturas en la continuidad del proceso legislativo, sino también lo que es peor, porque eso de alguna forma es comprensible, porque forma parte de la lucha política, pero lo que no es del todo disculpable, donde hay una responsabilidad de todos los agentes políticos de la región de Murcia, es en la ruptura del proceso administrativo. Ahí están la serie de planes, la serie de propuestas que se han ido produciendo a lo largo del tiempo y que de alguna manera, aunque existe la posibilidad de conciliarlas, como se desprende del relato del compareciente, sin embargo, tienen una relación de hostilidad a veces entre ellas que hacen que no salga adelante algunos de los planteamientos o los más importantes, como pues la impulsión del Albujón o como el Colector Norte. Es decir, soluciones prácticas de ingeniería que se van proponiendo por las distintas administraciones van colisionando con los proyectos administrativos que se van avanzando en el tiempo y van enterrando se va perdiendo esa fuerza y esa continuidad del proceso que no debiéramos perder de vista. Pero aparte de eso, yo creo que también el compareciente ha hecho un esfuerzo muy importante por sintetizar la idea principal de la ley, en el sentido de que hasta ahora hemos dicho es que tiene carácter reglamentista. Es cierto que tiene carácter reglamentista, pero la contribución que yo he oído aquí va un punto más en la definición de ese problema, porque no se trata de una ley que agrupa varios reglamentos, sino que agrupa también instrucciones de tipo técnico, que agrupa también códigos de buenas prácticas, es decir, agota, por así decirlo, todo el curso del desarrollo legislativo desde los puntos principales hasta el nivel de detalle. Y ahí hay un punto importante en esa descripción que se nos ha hecho, es decir, se iguala lo importante con lo accesorio, con lo residual, y al final se pierde la perspectiva de conjunto de lo que debe ser una ley que tiene que tener esas cabeceras de capítulo que luego serán desarrolladas por otros. El Grupo Socialista insiste de alguna manera un tanto reiterativa en que, aunque esa es la buena fórmula, aunque sería lo correcto que hubiera una ley y hubiera unos desarrollos reglamentarios, ya hemos visto que desarrollos reglamentarios que incluso dentro de ellos hay niveles técnicos de desagregación, el problema que ve el Grupo Socialista es que no se fía de que el gobierno cumpla los reglamentos, ya que es incapaz de cumplir la ley. Bueno, pues, pero ese problema político no debiera enturbiar la comprensión del problema de técnica legislativa, que debiéramos estar todos de acuerdo en que si la ley contiene lo que tiene que tener una ley verdaderamente y se le puede imputar al gobierno o a los distintos departamentos de la administración regional su responsabilidad, avanzaríamos en esa calidad, en ese perfeccionamiento del sistema institucional murciano y del sistema legal también, pero sobre todo avanzaríamos en la clarificación de los roles y de las responsabilidades. Yo creo que esa amalgama normativa que enturbia las responsabilidades y que al final nos trae a una situación de conflicto
todavía creciente, es algo que podríamos evitar y que por lo menos está en nuestra mano a partir de ahora intentar solucionarlo, y quizá ese esfuerzo de clarificación competencial y normativa ayudaría al problema en lugar digamos, de entorpecerlo. También es importante algunos de los ejemplos que nos ha mostrado el compareciente, porque a la hora de analizar no solamente el problema formal de la ley, sino los contenidos, ha quedado meridianamente claro, ha quedado de alguna manera ejemplificado también con detalles que yo creo que son muy provechosos, qué es lo que le falta a la ley. De alguna forma también se ha dicho, es decir, no se trata de que fuera algo totalmente desconocido, pero sí desde la perspectiva en que lo hemos visto. Es decir, falta a esta ley, le falta lo que le falta a esas grandes leyes reguladoras de los sistemas hidráulicos. Es decir, no tiene el plan de actuación, no tiene el plan de obras, no tiene el plan hidrológico ambiental de la cuenca vertiente, por así decirlo, que además, precisamente por tener que estar en coordinación diversas administraciones públicas, no puede ser, porque implica actuaciones en ramblas, actuaciones en el dominio público, pero no es imposible hacerlo. Estamos viendo ahí el plan hidrológico forestal, donde se hacen repoblaciones de la cabecera o de las ramblas por parte de la comunidad autónoma, de acuerdo o en coordinación con las previsiones al respecto del plan hidrológico del Segura. O sea, no es algo anormal y no es algo desconocido la capacidad de colaborar entre administraciones públicas para poner en marcha el plan de la cuenca del Mar Menor en lo que tiene que ver con el ecosistema, con la parte medioambiental. Y eso efectivamente es un gravísimo defecto de la norma. Y ese defecto de la norma, en el sentido de que no tiene el plan de actividades, se añade con otro hallazgo importantísimo, que yo creo que se ha oído por primera vez con esa claridad en esta asamblea. Dice, falta el plan económico financiero asociado al plan de medidas para actuar en la cuenca del Mar Menor. Y claro, al no haber régimen económico financiero, al no haber ni siquiera la previsión simplicísima de un fondo de actuación específico para los problemas del Mar Menor, pues todo se difumina y todo queda en el que no se sabe quién hace qué, con qué coste y quién financia o quién paga. Y ese es uno de los gravísimos defectos que efectivamente yo creo que tiene la ley, y hay que agradecerle a don Francisco Cabezas que nos lo haya mostrado con esa visión tan certera, porque efectivamente, y volviendo a la comparación con la planificación hidrológica, pues efectivamente hay una ley de planificación hidrológica, hay unos planes que están ahí, hay unas obras, hay unas implicaciones, hay un régimen económico y hay una asignación de responsabilidades con el calendario temporal, con las técnicas de financiación. Y eso es muy importante y que puede ser uno de los objetivos para esta reforma de la ley del Mar Menor, como no también esa clarificación de las materias, esa confusión, ese amalgamamiento no conduce realmente a nada. Por eso es importante que también a raíz de estas comparecencias se está viendo la posibilidad, la oportunidad e incluso la necesidad de que haya cuerpos normativos que no necesariamente tienen que estar arrojados dentro de la ley del Mar Menor, como por ejemplo esa ley de ciclo urbano del agua, como por ejemplo esos planes de actuación que tienen que ver con los nitratos. No hace falta que el plan de nitratos sea específico para la cuenca del Mar Menor, porque es un problema que afecta a todas las áreas, a todas las aguas subterráneas de la región de Murcia, en mayor o menor medida, pero no puede haber una dislocación de planes de nitratos que se rompe la perspectiva y además nos crea también problemas ante la Unión Europea. Yo creo que en general la aportación de don Francisco Cabezas aquí es de un valor muy estimable, tanto la valoración de contenidos como la valoración formal, como ese llamamiento que yo creo que está implícito en sus palabras a aprovechar toda la experiencia, todas las aportaciones,
todos los esfuerzos de las distintas administraciones, de los distintos gobiernos, de los distintos poderes públicos que funcionan que tienen una mirada sobre el Mar Menor, para que todo eso seamos capaces de compendiarlo, de articularlo en un documento único, técnico, que sintetice todo lo aprovechable y todas las cuestiones que ya tenemos encima de la mesa y que vienen del plan de actuaciones prioritarias que ahora mismo lleva el Partido Socialista y que arroja contra la administración regional como si fuese la única solución, el plan vertido cero que ya se ha desestimado, el plan de actuaciones de la comunidad autónoma. Si somos capaces de sintetizarlo todo en un documento único, técnico, que se articule con una ley que sea consecuente con eso, habremos avanzado muchísimo. Estas son mis últimas palabras, que sean de gratitud y de reconocimiento a esta contribución. Muchas gracias.